Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo ha evolucionado el cristianismo? El pasado, el presente, el futuro. Jesús basó su evangelio en el reconocimiento de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Vamos a ver toda esta parte de la evolución del cristianismo en el documento 195. Jesús siempre se refirió a su Padre y deseaba que nosotros buscáramos del Padre en los cielos. Y enseñó que tal Padre es también nuestro Padre y que quería que tuviéramos una relación padre-hijo con ese Padre amante. Enseñó el mandamiento universal dictado por el Padre: ser perfectos como yo soy perfecto. Eso es un mandamiento universal que lo han recibido todas las criaturas del universo, todos los seres de luz, todos, incluyendo nuestro Padre Creador, el Hijo paradisíaco. ¿Okay? Tiene ese mandamiento: ser perfectos como yo soy perfecto. O sea, buscásemos la voluntad del Padre para saber cómo alcanzar esa perfección, cómo cumplir con ese mandamiento del Padre. Exhortó a la hermandad de los hombres y nos dio un mandamiento: que amemos a Dios con toda nuestra alma y al prójimo como a nosotros mismos. Le enseñó a los apóstoles a que no hablaran de Él, sino del Padre amante que está en los cielos, y que proclamaran que todos somos hijos de Dios. Pero Pedro se vislumbró con la resurrección y ascensión de Cristo y asoció su segunda venida con aquella que esperaban los judíos, el Mesías que vendría a reinar en el trono de David. Y bajo estas premisas fundó la religión cristiana, y luego Pablo le dio los toques finales. Antes todos estos creyentes amaban lo sensacional, lo místico, y hoy también todavía existen muchas de esas cosas. Así tenemos que los hebreos no aceptaron el evangelio de Jesús sobre la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Y Pablo llevó el mensaje a los gentiles y los creyentes griegos, pero con una mezcla de las creencias de las religiones que él profesaba. Esas creencias, esas opiniones personales de su propia creencia, se ven mezcladas en las cartas que él enviaba a las iglesias. Y luego los hombres recopilaron esas cartas e hicieron el Nuevo Testamento. En realidad, eso no es una... Lo bueno es que todavía contiene muchas de las enseñanzas de Jesús y ha hecho que las enseñanzas de Jesús prevalezcan. Es decir, que siempre tenemos que mirar la parte buena de las cosas, ¿no? Y no juzgar tanto. Era una época diferente. Así que en aquella época la civilización occidental era intelectual. Estaba cansada de guerras y escépticos de todas las religiones filosóficas del momento. El mundo occidental se había beneficiado de la cultura griega. Tenían una tradición venerada de un magnífico pasado. Podían contemplar la heredad de los grandes logros de la filosofía, el arte, la literatura, el progreso político. Pero aún con todos esos logros, esos progresos, no tenían una religión que le diera satisfacción al alma. Al llegar el mensaje de este evangelio, aunque no de la forma que lo enseñó Jesús, de todas formas fue bien recibido, pues ellos tenían unos corazones hambrientos de tener una religión que los llenara. Como era de esperarse, pues hubo un conflicto entre las viejas prácticas religiosas y la nueva versión cristianizada del mensaje de Jesús. Y tal conflicto se resolvía de una de dos maneras, ¿no? O una de las dos ganaba, o hacían concesiones, hacían transigencia. Y esto fue lo que ocurrió. Esta segunda parte, la de hacer transigencia y concesiones, fue lo que ocurrió. El cristianismo presumió abarcar demasiado para ser asimilado por esas primeras generaciones. ¿Okay? Ya visto que no se acogieron a lo simple que enseñó el maestro, sino que le agregaron toda una serie de cosas que ya venían de religiones anteriores. No se dedicaron a un sencillo llamado espiritual, tal y como Jesús le había presentado a las almas de los hombres.
que decía: cree en el Padre amante de los cielos y busca hacer su voluntad porque tú eres su hijo y te ama y tiene un llamado especial para ti. Crece en el amor y ama a tus semejantes. Y no fue así. Muy pronto el cristianismo adoptó una actitud sobre los ritos religiosos, educación, magia, medicina, arte, literatura, ley, gobierno, moral, reglamentación sexual, poligamia y en forma ilimitada incluso sobre la esclavitud. Y fue así como el cristianismo no fue solo una nueva religión, sino un nuevo orden de sociedad humana, precipitando así el conflicto sociomoral de los siglos siguientes. Las mejores mentes del Imperio Romano captaron el cristianismo eficazmente. El triunfo del cristianismo se debió a, vamos a ver, 5 puntos a los que se debió el triunfo del cristianismo. Número 1, a la organización. Pablo fue un gran organizador. Número 2, el cristianismo estaba profundamente helenizado. Comprendía lo mejor de la filosofía griega y así como también la crema de la teología hebrea. Número 3, contenía un nuevo y gran ideal, el eco de la vida autootorgadora de Jesús y el reflejo de su mensaje de salvación para la humanidad. Número 4, las siguientes generaciones de líderes cristianos hicieron concesiones con el mitraísmo, granjeándose una gran parte para el culto de Antioquía. Número 5, las siguientes generaciones de líderes cristianos estuvieron dispuestos a hacer concesiones con el paganismo hasta el punto que se granjearon al emperador romano Constantino para la nueva religión. Y así los cristianos adoptaron la pompa ritualista de estos, forzándolos a la vez a que aceptaran la versión helenizada del cristianismo paulino. Este convenio fue mejor con los paganos que con el otro del mitraico. Estos primeros líderes cristianos comprometieron deliberadamente los ideales de Jesús en un esfuerzo por salvar y fomentar muchas de sus ideas y tuvieron éxito. Pero no podemos equivocarnos, ¿ok? Los ideales de Jesús fueron sacrificados en aquellas transigencias, en aquellas transiciones. Y es el verdadero evangelio. Y en su momento, afirmarán su pleno poder ante el mundo. Y estamos ya cerca de esos momentos. Aún así, y aunque el viejo orden ganó algunas batallas menores, los cristianos obtuvieron los siguientes logros. Así, ahora estamos viviendo ese nuevo orden que surgió, ese viejo orden que ganó un poco de logro, de batallas, y siguió interrumpiendo el curso, que es esta era que está terminando. Ahora estamos terminando con ese viejo orden, para comenzar uno nuevo. Entonces, ¿cuáles fueron los logros que los cristianos obtuvieron para esta era que acaba de terminar? Número 1, brotó una moral humana más elevada. Número 2, se impartió al mundo un concepto de Dios nuevo y ampliado. Número 3, la religión reconoce la esperanza de la inmortalidad. Número 4, Jesús fue entregado al alma hambrienta de los hombres. El cristianismo, antes de ser paganizado, fue primero helenizado. Y fue gracias a un griego que el cristianismo no pudo enturbiar el concepto de la naturaleza de Jesús y la verdad de su autootorgamiento. Así que la salvación ahí está en que primero este cristianismo fue helenizado y después fue, con la otra parte, el paganismo, pero se mantuvo la parte helenizada. Y entonces fue gracias a un griego que ese cristianismo no pudo enturbiar el concepto de la naturaleza de Jesús, que fue lo que permitió que el mensaje de Jesús no desapareciera. Y fue tan elocuente y convincente las palabras de este griego que triunfó sobre las persuasiones de Ario. El cristianismo triunfó debido a 2 factores. Número 1, la mente griega estaba dispuesta a tomar prestadas ideas nuevas y buenas, incluso de los judíos. Y esta defensa que hizo ese griego fue posible porque Jesús había estado ahí antes de comenzar su ministerio y ya había sembrado toda esa idea, ¿no? Número 2, Pablo y sus sucesores estaban dispuestos a negociar y lo hacían con astucia y sagacidad. Eran traficantes teológicos. Cuando Pablo predicó en Atenas al Cristo crucificado, los griegos estaban espiritualmente hambrientos y buscaban la verdad espiritual. Mientras los griegos abrazaban el cristianismo, los romanos lo luchaban.
Pero fueron los griegos los que forzaron a los romanos a aceptar esta nueva religión. Y así, donde quiera que prevalecía la cultura griega en todo el occidente, el cristianismo echó raíces. En el oriente, como Amné fue tan intransigente con la predicación de mantener exactamente y bien estrictamente las enseñanzas de Jesús, él no hizo ningún tipo de concesión, para concesiones que no pudieran afectar el mensaje de Jesús, que las pudo haber hecho, y esto hizo que no echara tantas raíces como el cristianismo. Así que muchas de las persecuciones de los romanos a los cristianos se debió a esa palabra desafortunada, reino, porque los romanos ellos toleraban todas las religiones, pero eran muy sensibles a todo lo que se asemejara a una rivalidad política. La palabra reino pues era una forma de rivalidad, porque no se entendía bien, era un malentendido. Pero cuando se adueñaron de la cultura griega y cambiaron su gobierno aceptando toda religión, los cristianos ya se beneficiaron. El Mediterráneo fue un solo imperio, un solo idioma y una sola cultura. Y el mundo occidental estuvo preparado para un solo Dios. Los cristianos aceptaron el imperio adoptó el cristianismo. Los romanos aportaron unidad de gobierno, los griegos unidad de cultura y conocimiento, y el cristianismo unidad de pensamiento y prácticas religiosas. Roma se sobrepuso a la tradición nacionalista a través del universalismo imperial, y por primera vez en la historia, diversas razas y naciones, por lo menos nominalmente, aceptaron una sola religión. Lo que le dio forma al cristianismo fue la vida de fe y de servicio de los líderes y la forma en que murieron por su fe, esos primeros líderes. Eso fue ese heroísmo de sostener esa fe, fue lo que le dio más forma al cristianismo. La enseñanza del amor de Jesús por los niños puso fin a la matanza de los niños no deseados. El imperio romano duró lo suficiente como para asegurar la sobrevivencia del cristianismo, aún después del colapso de este. Luego llegó la edad de las tinieblas, la conocida Edad Media. Fueron siglos de oscuridad y en un sentido espiritual el cristianismo estaba hibernando. Y al lado de esta religión durmiente surgió una corriente de misticismo, una fantástica experiencia espiritual que lindaba con la irrealidad y era filosóficamente semejante al panteísmo, una creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina. Durante estos siglos oscuros y desesperantes, la religión se volvió virtualmente de segunda mano y una nueva amenaza espiritual surgió con la creación de una pléyade de santos, en los que se creía que tenían influencias especiales con las cortes divinas. Pero el cristianismo estaba suficientemente socializado y paganizado como para dejarse llevar por esto. El cristianismo evidencia la historia de haberse originado de las transformaciones no intencionadas de la religión de Jesús a una religión sobre Jesús. Su historia demuestra que experimentó helenización, paganización, secularización, institucionalización, deterioro intelectual, decadencia espiritual, hibernación moral, amenaza de extinción y aún un rejuvenecimiento posterior. Luego, más recientemente, para estos siglos últimos, fragmentación y rehabilitación relativa, aunque divididos. Es decir, que del cristianismo surgieron muchas iglesias, diferentes denominaciones. Y este cristianismo está ahora presente en el mundo civilizado de los pueblos occidentales y se enfrenta a una lucha por su existencia, que es aún más abominable que esas crisis memorables que caracterizaron sus batallas por lograr el dominio. Ahora esta religión se enfrenta al desafío de una nueva era de mentes científicas y materialistas. Hay una gran lucha entre lo secular y lo espiritual, pero la religión de Jesús finalmente triunfará. En esta nueva era, la iglesia cristiana debe actualizarse. Documento 103.5.12 dice: existe gran esperanza para toda iglesia que adore al Dios vivo, valide la hermandad de los hombres y se atreva a quitar toda presión de credo de sus integrantes. La sección 4.4 dice: Jesús eliminó todos los ceremoniales de sacrificio y expiación, destruyó la base para toda culpa ficticia y todo sentido de aislamiento en el universo, cuando declaró que el hombre es hijo de Dios. Dios se vuelve el Padre amante para sus hijos e hijos mortales. Y toda ceremonia que se interponga entre esta relación familiar íntima se elimina para siempre. El cristianismo tiene una tendencia de sembrar culpa en los creyentes en asuntos
que solo concierne al alma y su espíritu residente. Todo hombre o mujer que posee un espíritu residente, ese le otorga la libertad espiritual. Y se le debe, según el documento 103.5.12, dejar disfrutar de la libertad religiosa en la expresión plena de su propia interpretación personal de las verdades de la creencia religiosa y los hechos y su experiencia religiosa. Porque cada uno tiene una experiencia diferente, una interpretación diferente. No es lo que el pastor diga ni lo que el ministro diga. Eso es lo que ellos dicen, es lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos cada uno una interpretación diferente porque tenemos un espíritu residente diferente que nos revela cosas diferentes. Luego dice, y ya lo había dicho antes, existe gran esperanza para toda iglesia que adora al Dios vivo y que haga todas estas cosas, ¿no? Volviendo al documento 195.5 dice, la religión es la revelación al hombre de su destino divino y eterno. La religión es una experiencia puramente personal y espiritual y debe por siempre ser distinta de las demás formas elevadas del pensamiento del hombre, tales como, ahora vamos a enumerar. Es decir, cada uno tiene una revelación diferente, cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno tiene aportaciones diferentes al Supremo. Si todos aportáramos al Supremo las mismas cosas, el Supremo no podría crecer. ¿Okay? Tenemos que ser creativos, tener esa misma creatividad de Jesús y aportar cosas diferentes para el Supremo. Dice, tales cosas. Ok, la número 1, ¿qué cosa? Y debe ser por siempre distinto de las demás formas elevadas, tales como, número 1, la actitud lógica del hombre hacia las cosas de la realidad material. Número 2, la apreciación estética del hombre de la belleza en contraste con la fealdad. Número 3, el reconocimiento ético del hombre de las obligaciones sociales y del deber político. Número 4, incluso el sentido de la moral humana de cada hombre no es en sí y por sí mismo religioso. Aquí la religión funciona para encontrar en el universo aquellos valores que estimulan la fe, la confianza y la certeza. La religión culmina en la adoración. La religión descubre para el alma aquellos valores supremos que contrastan con los valores relativos descubiertos por la mente. Tal visión sobrehumana tan solo se puede obtener mediante una genuina experiencia religiosa. Yo escucho prédicas de algunas iglesias, algunas grandes, otras pequeñas. Me gusta tomar el termómetro de cómo van las cosas. En cuanto al mensaje en sí, refiriéndome solamente a la parte del mensaje, hay algunas que exhortan positivamente, pero hay muchas que exhortan el método negativo. Documento 195.5.13 dice, si hay tanta buena verdad para publicar y proclamar, ¿por qué deben los hombres ocuparse tanto del mal en el mundo? Solo porque parece ser un hecho. La belleza de los valores espirituales de la verdad es más placentera e inspiradora que este fenómeno del mal. Jesús siempre abogó por el método de la experiencia y lo aplicó, así como la ciencia moderna utiliza la técnica de experimentación. A Dios solo se le encuentra mediante la guía de la visión espiritual. En el camino que conduce a Dios no hay mal. Más bien, así como lo transitamos, nos despojamos de esos males, que son las transformaciones que hacemos a la perfección, y las cargas pesadas es el método de perfección. No puedes predicar el mal que hay en cada uno de nosotros o las cargas pesadas que llevamos a cuesta. Pero sí puedes iluminar el camino por medio del amor y por medio del ejemplo. Si predicamos lo positivo, el hombre va por lo positivo y va así despojándose de todas esas cosas que no le permiten caminar por lo positivo. Y esas son las cosas del mal, ¿no? Que no es necesariamente pecado, sino son imperfecciones que debemos ir curando. Eso nos lleva a ser, si nosotros, es decir, cuando nosotros somos iluminados y vamos perfeccionando, pues al mismo tiempo somos inspiración para otros, ¿no? El hombre busca de Dios, pero se acerca a esta visión divina del alma mediante el amor por la belleza, la búsqueda de la verdad, la lealtad, el deber y la adoración de la bondad divina. Pero de todos estos valores, el amor es la guía auténtica de la verdadera visión espiritual. Por tal razón, el cristianismo tiene que comenzar a transformarse desde la base de sus líderes y luego a través de la congregación. Documento 195.5 del 9 al 12 dice, un sistema social duradero sin una moral predicada sobre las realidades espirituales no puede perdurar, puesto que equivaldría a pensar en el sistema solar sin gravedad. No caigas en la tentación de zambulliros en una aventura barata y sórdida sin ley. Controlad vuestras energías y frenad vuestras pasiones. Tranquilizaos mientras aguardáis el despliegue majestuoso de una carrera sin fin de aventura progresiva y descubrimiento emocionante.
En la confusión sobre los orígenes del hombre, no perdáis de vista su destino eterno. No olvidéis que Jesús amó aún a los pequeños espirituales y que por siempre aclaró el gran valor de la personalidad humana. Recuerda que Dios otorgó dos dones a los hombres, la personalidad y el espíritu residente. Documento 115, como digo siempre al principio, hay que hacer algo y hay que ser alguien. Nuestro mensaje debe estar enfocado en conocer a este gran Padre amante del universo que desea que sus hijos potenciales deseen conocerlo y ejerciten su fe. Se habla mucho de la vida eterna que tendremos en cumpliendo los mandamientos y llevamos una vida de fe, pero hemos ampliado nuestra mente cósmica como para imaginar realmente qué es lo que vamos a hacer en esa vida eterna. ¿Qué implica ser partícipe de la aventura de la vida eterna? Eso no lo dicen, nada más que dicen hagan esto para la vida eterna. La vida eterna no son vacaciones en Hawái, ni es ir flotando en el universo en una paz sublime. El hombre ha entrado en una matrix materialista y es hora de que todos los líderes religiosos se salgan de esa matrix de deseos de posesión material y lujos y comiencen a hacer limpieza en su interior para inspirar a la feligresía. Veamos lo que dice el documento 195, 6, 7 y 8. El materialismo y el secularismo, sin raciocinio del hombre de la calle, se ocupa exclusivamente de cosas. Están vacíos de verdaderos valores, sanciones y satisfacciones de naturaleza espiritual, así como también vacíos de fe, esperanza y certezas eternas. Uno de los grandes problemas de la vida moderna es que el hombre piensa que está demasiado ocupado para encontrar tiempo para la meditación espiritual y para la devoción religiosa. Esto no es ir a la iglesia. Es el recogimiento con uno mismo y con Dios Padre en coordinación con ese espíritu residente y la acción de su personalidad. El materialismo reduce al hombre, tanto líder religioso como miembro de institución, como no miembro de nada, reduce al hombre a un estado autómata sin alma. Por eso Jesús dijo, llegado el momento, algunos me dirán, pero yo prediqué en tu nombre, pero yo oré en tu nombre, pero yo di al prójimo en tu nombre. Y él dirá, pero no os reconozco. Y es que no es solamente lo que dice el pastor o lo que dice la Biblia, es dentro de nosotros lograr esa transformación del alma, porque el alma es la que nos garantiza la inmortalidad eterna, o sea, la inmortalidad. Jesús dijo, llegado el momento, algunos me dirán, pero no yo hice esto, yo hice aquello, y él dirá, no os reconozco. Y es que no es por obra, y es por el Espíritu, por la fe en Dios, por los frutos del Espíritu, por tu crecimiento dentro de ti, por esa seguridad, esa perfección que tú buscas. Esa vida hueca de apariencia hace que esa alma no evolucionada se transforme en un simple símbolo aritmético que haya un sitio desamparado en una fórmula aritmética de un universo mecanicista sin romanticismo. Esta sociedad ha proliferado en una enseñanza materialista mediante el método científico y la ciencia podrá explayarse sobre la conservación de la materia, pero la religión valida la conservación del alma de los hombres. Se interesa por su experiencia de las realidades espirituales y los valores eternos. No es tanto los diezmos y la prosperidad y los decretos, sino de búsqueda divina de forma voluntariosa con deseos de conocer a aquel que tanto nos ama y que tiene un plan divino en la infinidad del universo de universos para cada uno de nosotros. Y que solo mediante una guía divina podemos comenzar a vislumbrar esas áreas que nuestro espíritu residente desea como voluntad perfecta de Dios que vayamos perfeccionando. No todo el mundo tiene que perfeccionarse en las mismas áreas. De aquí que el método negativo no encaja porque no conduce a la voluntad divina. Solo el método positivo del amor, la misericordia y la perseverancia con la fe viva en aquel que nos ama, nos lleva al pleno conocimiento de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Documento 195, 6, 10 dice, los líderes religiosos cometen un grave error cuando intentan llamar al hombre moderno a la lucha espiritual con las trompetas de la Edad Media. Es necesario que la religión elabore nuevos lemas actualizados. Ni las democracias ni las panaceas políticas pueden tomar el lugar de progreso espiritual. Las religiones falsas pueden representar una evasión de la realidad. Pero Jesús en su evangelio llevó al hombre mortal a la puerta misma de la realidad eterna del progreso espiritual. Un líder religioso que vive en una vida de lujos con los diezmos de los feligreses no es tan diferente de un político que se enriquece con los taxes de los contribuyentes. Ni tan diferente del Papa en el Vaticano, que siendo tan rico permite tanta pobreza en el mundo y tomando para sí las riquezas de estos países.
Todos se plantean una actitud materialista necia que los priva de los vastos recursos espirituales de una experiencia personal verdadera de la religión. Sería mejor que la ciencia se dedicase a destruir todo este materialismo y consumismo que ha llevado a los hombres al estancamiento del espíritu. Tanto la ciencia como los políticos y líderes religiosos deberían fomentar la fe religiosa, la creencia humana en las realidades espirituales y los valores divinos. El método científico es solo una vara intelectual que mide las aventuras materiales y logros físicos que pueden mejorar la vida física temporal del hombre. Pero como es material y totalmente intelectual, es completamente inútil en la evaluación de las realidades espirituales y de las experiencias religiosas. La vida de excesos materialistas de cualquier hombre en cualquier condición nunca debe ser inspiración para otros. Nunca debería predicarse la abundancia material en una iglesia cuando se carece tanto de la abundancia espiritual. De la abundancia espiritual es que las necesidades que le falten a uno serán proveídas. Jesús dijo que es necesario que todos tengan un oficio para el sustento de la sobrevivencia física, nunca para el enriquecimiento. Aunque dijo que las riquezas bien obtenidas no era pecado. Otro cambio que debe hacer la iglesia es dejar de predicar que para ser creyente hay que apartarse de las cosas del mundo. Documento 195.8 dice: no es necesario sacrificar la fe en Dios para disfrutar de las bendiciones del mundo moderno. Tampoco fue necesario que los secularistas antagonizaran a la religión verdadera para promover la ciencia y avanzar la educación. Es decir, que ellos han sacrificado, antagonizaron que la religión cristiana, que Jesús nunca ha existido, que todo eso es mentira, que todo eso es un engaño, para darle paso a la ciencia y a la educación, que ellos, dos cosas que ya están totalmente corruptas. Nuestra vida material se ennoblece a través de nuestra vida religiosa, pero ambas deben subsistir. Una para el cuerpo físico y su estado de ánimo en óptimas condiciones, y la otra para mantener nuestra comunión con Dios a través del crecimiento religioso y espiritual. En la sección 9.4 dice: la religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender solamente de Jesús y sus incomparables enseñanzas en la búsqueda de la voluntad del Padre. Deben tomar de las cartas paulinas solo lo que se alinea a la perfección. Eso ya lo estoy diciendo yo. Deben tomar de las cartas paulinas solo lo que se alinea a esta perfección del amor del Padre y obviar sus opiniones preconcebidas de su religión que tanta culpa ha inculcado a los hombres. Pablo nunca dijo que hicieran una religión de sus cartas personales a las iglesias. Eso fue una obra de los hombres. Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, esto sí lo dice el documento. Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual deberá esperar el advenimiento de estos nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces estas almas nacidas del Espíritu proveerán rápidamente el liderazgo a la inspiración que se requiere para una reorganización social, moral, económica y política del mundo. Si cuando ya surjan esos hombres verdaderamente nacidos del Espíritu en la religión de Jesús, eventualmente cuando sean grandes, cuando ya tengan su eso, podrán ocupar esas posiciones en la sociedad, en la política, en la economía, pero siempre teniendo en cuenta el beneficio para la humanidad, no como hacen hoy, que es en contra de la humanidad, en beneficio para ellos. Llegará el momento en esta era moderna cuando despierte y se den cuenta del engaño, en que no estén de acuerdo con los hechos y que no se armonice con los conceptos más elevados de la verdad, belleza y bondad. Está llegando la hora del redescubrimiento de los verdaderos y originales cimientos del distorsionado y comprometido cristianismo de hoy, la verdadera vida y enseñanza de Jesús. El cristianismo, la mejor religión del siglo XX, es una religión sobre Jesús y no es la religión de Jesús. Es una religión de segunda mano, puesto que la toman como se la entregan sus maestros religiosos y así es aceptada. Aún así, muchos hombres encuentran la puerta de su alma y entran en ella, pero porque voluntariosamente desearon más de Dios. La iglesia cristiana moderna no es esa hermandad de creyentes dinámicos que Jesús comisionó para que continuamente realizaran la transformación espiritual de las generaciones sucesivas de la humanidad. Y debido a tanto formalismo y tanto intelectualismo y otras tendencias no espirituales, han ido sufriendo una muerte lenta. Indudablemente, dice la sección 10, el cristianismo ha rendido un gran servicio en el mundo, pero ya estamos entrando a una nueva era.
Y la cultura moderna debe volverse espiritualmente bautizada con una nueva comprensión del Evangelio de salvación eterna. Cuando llegue ese abrazo de Jesús elevándonos nuevamente en los corazones de los hombres, todos los hombres serán atraídos hacia Él, a todas las enseñanzas salvadoras que nos dejó hace 2000 años. La religión es solo humanismo exaltado, hasta que se le haga divina mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal. El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Allí dentro de nosotros nacemos del Espíritu. De allí, de adentro de nosotros, surge toda revelación y toda experiencia. Y esto debe ocurrir con iglesia o sin iglesia. El cristianismo aún está recorriendo la primera milla, pero la humanidad aún languidece y tropieza en las tinieblas morales. Esto se debe a que hay pocos corredores genuinos para la segunda milla. Hay muy pocos corredores profesos de Jesús que realmente viven y aman así como Él enseñó a sus discípulos a vivir, a amar y a servir. Aun cuando el cristianismo no es la religión de Jesús, se reconoce que es el mejor exponente existente de su obra en la tierra hoy día, pues contiene lo suficiente de las enseñanzas de Jesús como para inmortalizarlo. Si la iglesia cristiana se atreviese a abrazar el programa del Maestro, miles de jóvenes correrían a ingresar en dicha empresa espiritual, deseando recorrer el camino de esta gran aventura. Las iglesias no deberían estar envueltas ni en el comercio ni en la política. Jesús siempre enseñó que estuvieran lejos de ellas. También enseñó a los líderes religiosos por su trabajo que era digno recibir un salario, pero nunca el enriquecimiento. Debido a estas instituciones de autoridad religiosa que existen en el mundo, muchos aún no comprenden que existe una religión de Jesús separada y en cierto modo apartada del cristianismo. Hay una diferencia entre la religión de Jesús, que pocos la conocen bien, y la religión sobre Jesús que profesa el cristianismo. Pero esto no impide que muchos encuentren el camino, pues el deseo de Dios y la búsqueda voluntariosa es el principio de la religión de Jesús, que es la fe viva de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Para llegar a ser hijo de Dios hay que hacer algo. Es el hacer algo para conocer su voluntad y hacerla, y crecer en ella dando fruto del Espíritu, ampliando la cosmovisión divina y el amor por la familia divina, creciendo en amor y altruismo por la hermandad de los hombres, sin hacer nunca jamás distinción de personas ni juzgando las creencias o puntos de vista de los demás. Hoy día existen muchas denominaciones, por no decir que están divididas, y hasta el día de hoy ninguna iglesia practica la religión verdadera en su totalidad, solo parcialmente. Y es que la religión verdadera radica en el corazón de los hombres y la practica solo aquel que la haya descubierto y continuado con perseverancia. Documento 194.3.7 dice: la religión de Jesús, la que Él enseñó, fomenta el tipo más alto de civilización humana, porque crea el tipo más elevado de personalidad espiritual y proclama la condición sagrada de esa persona. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.